Muy buenas noches, República Dominicana, domingo 23 de agosto del año 2020. Soy Laura Guzmán, bienvenidos a Frontal. En el transcurrir de los años, la corrupción ha sido un tema recurrente en el país. ¿Pero cuál corrupción? ¿El nuevo gobierno entrante erradicará la impunidad? Haber realizado sobornos durante 20 años. Toda esta gente que están aquí detenida es producto de una mala delación. Nosotros advertimos que debía de transparentarse esa compra. ¿Se irán juzgados los corruptos? Nosotros tenemos un conjunto de leyes que es posible perseguir y castigar la corrupción. Lo más importante en estos momentos es que el pueblo ha despertado. Ya es costumbre escuchar en los discursos de tomas de posesión a los nuevos presidentes hablar de que no permitirán la continuidad en la corrupción en su gobierno. Sin embargo, el discurso del recién juramentado presidente de la República, Luis Abinader, causó cierta esperanza en la población dominicana. Abinader fue muy enérgico en su discurso ante la Asamblea Nacional, con una advertencia a los funcionarios salientes de que no habrá impunidad hacia los actos de corrupción cometidos. Asimismo, dio un mensaje a los integrantes de su gabinete gubernamental, indicando que quienes cometan irregularidades serán sometidos a la justicia. Además, los hizo firmar un compromiso de ética en el que daban su palabra de no cometer actos de corrupción. Quiero reiterar para que nadie se confunda que no habrá impunidad para la corrupción del pasado, ni tampoco para la que se comete en el futuro. La advertencia fue acompañada de una acción muy concreta, el nombramiento de Miriam Germán Brito como Procuradora General de la República y de Jenny Berenice Reynoso como Procuradora Adjunta, y la instrucción a estas a que sigan solo las directrices de la Constitución Dominicana con total independencia del gobierno central. Levanten su mano derecha. Juran ustedes ante Dios, por la patria y por su honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República y las responsabilidades atinentes a las funciones que hoy se le otorgan. Quiero decirle especialmente a ustedes dos que a partir de hoy ustedes solo van a seguir instrucciones de la Constitución y de las leyes. Ustedes tienen total independencia de acción para sus funciones. Su guía será solo cumplir la Constitución y las leyes de la República Dominicana. Hacer el juramento especial. Si así lo hiciere, que Dios os premie, sino que la patria y las instituciones os demanden. Están juramentadas. Miriam Germán Brito nació en la provincia Hermanas Mirabal el 8 de diciembre de 1948. Tiene 72 años de edad. Logró finalizar su educación básica y secundaria en el municipio Salcedo y luego se matriculó en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde se graduó de abogada en 1972 con honores cum laude. Trabajó en la oficina jurídica del expresidente Salvador Jorge Blanco. Devengó cargos como fiscalizadora del Juzgado de Paz de Santiago y Salcedo, jueza de instrucción en Moca, abogada ayudante en la Fiscalía del Distrito Nacional, jueza de la Primera Cámara Penal y presidenta de la Primera Sala de la Corte de Apelación. En el año 2011, el Consejo Nacional de la Magistratura dio a conocer la elección de los nuevos jueces que integrarían la Suprema Corte de Justicia, resultando Germán Brito electa jueza y segunda suplente del presidente de ese entonces, Mariano Germán. Retuvo esta posición por más de 7 años hasta marzo del año pasado, donde fue anunciada su salida del puesto luego de las desafortunadas entrevistas conducidas por el entonces Procurador General Jean Alain Rodríguez, que generaron mucho rechazo en la sociedad. Antes de presentar los nuevos hechos y denuncia, debemos primero recordar que desde mediados del año 2017, justo antes de que fueran apresados los imputados del famoso caso Odebrecht, circuló en las redes sociales y en algunos medios de comunicación la versión de que la magistrada Miriam Germán Brito sostenía frecuentes reuniones con el imputado Víctor Díaz Rúa en su villa en San José de Ocoa. ¿Por qué en el caso más grande de corrupción de nuestro país, la magistrada Miriam Germán continúa sosteniendo reuniones ocultas con el señor Víctor Díaz Rúa? Y de manera especial, por favor pregúntele si es cierto que el día 5 de febrero del 2018, aproximadamente a las 6:30 p.m.,
el señor Fernando H., asistente de Víctor Díaz Rúa, pasó a recogerla de forma clandestina por su casa a bordo de un Toyota Camry negro. Sin embargo, con todo el respeto en su condición, esa magistrada debe explicar al país cómo ella posee y disfruta de unos bienes que no puede justificar con el sueldo de jueza que percibe y por qué está usando a su hijo de testaferro, colocando a su nombre unos bienes que él no puede justificar, pues se trata de un joven que nunca ha trabajado y que es interdicto declarado legal, del cual la magistrada Germán es la tutora legal formal y como tal firma las compras de este joven. Esas eran de su padre y de eso lo único que yo tengo es una deuda de 3 millones de pesos con el VHD, que lo tomé el préstamo para pagar el IPI de la propiedad de la Charles de Gaulle y de las otras dos. Y me hizo 3 millones de pesos porque logré que me le quitaran la mora y los recargos. Sus agentes especiales no llegaron ahí. No llegaron ahí, pero sí me entregaron un contrato, todas las personas que conocemos, porque mucha gente le envía información a uno, no solamente esa denunciante, no son agentes, lo dijera si son agentes. Ahora les voy al tercer punto, pero sí nos dieron los contratos de compraventa donde no se hace ver ningún tipo de donación, ni tampoco se hace ver ningún tipo de herencia. Si no hubiéramos tenido eso, no hubiéramos traído el tema para dar la oportunidad de aclararlo. O sea, son contratos de compraventa pura y simple firmados por Miriam Germán, donde se paga dinero en efectivo. Este enfrentamiento entre el ex procurador y quien ahora es su sucesora es una de las razones por las que causó tanto revuelo su nombramiento. De lo que sí tiene, yo quiero que tengan la certeza, es que yo no vengo a este cargo a cobrarle nada a nadie. Que la aspiración principal mía es la justicia. Pero una justicia sin retaliaciones, sin viejas venganzas, nada de eso. Jenny Berenice Reynoso nació el 25 de octubre de 1982 en Luperón, Puerto Plata. Tiene 37 años de edad. Inició en la Cámara Penal de la Corte de Apelación y en la Fiscalía de Santiago como legal voluntaria con apenas 17 años de edad. Obtuvo la licenciatura en Derecho de la Universidad Tecnológica de Santiago en 2002. Fue trasladada desde Santiago a finales del 2011 a dirigir la Fiscalía del Distrito Nacional. Desde entonces, se ganó el respeto y respaldo por su ejemplar trabajo, así como litigar ella misma los casos que consideró apropiado. Indiscutiblemente que sería mentirles, decirles que no, la condición de mujer no ha implicado cuestiones a las que los hombres por lo general no se ven expuestos, y pudiera brevemente decirle algunas cuestiones que frente a la fiscalía me pasaron y hasta frases que a veces le dicen personas a una, y recuerdo que una vez en un proceso, una persona cuando bajé me felicitó y me dijo: la felicito porque usted hace el trabajo como un hombre. Y yo le dije: no, le doy las gracias, pero yo hago el trabajo a mucha honra como una mujer, no hago mi trabajo como un hombre. En septiembre del 2018, tras un concurso donde fueron elegidos los nuevos titulares de las fiscalías y procuradurías especializadas, fue elevada como procuradora de Corte de Apelación del Distrito y desde ese momento ha permanecido litigando los casos que allí le fueron asignados. Miriam Germán recibe un ministerio público con importantes casos de corrupción que aún quedan sin resolver, y queda la pregunta: ¿caerá todo el peso de la ley sobre los funcionarios que hayan cometido actos de corrupción en el pasado gobierno? Veamos un recuento de estos casos pendientes para la justicia. ¿Pero cuál corrupción? Es que hablar en términos genéricos siempre es peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes tienen de corrupción en el Estado Dominicano? ¿Dónde están? A mí me gustaría que, y se lo he pedido a ellos, si tienen casos concretos que lo señalen. Hasta enero de este año,
República Dominicana permanecía entre los países con más altos niveles de corrupción del mundo, con una puntuación de 28 sobre 100 y ocupando el lugar 137 de 180 países analizados en un informe divulgado por la organización Transparencia Internacional. Los últimos años han sido especialmente activos en cuanto al tema de las denuncias por corrupción. La corrupción carcome la sociedad dominicana. Al destaparse ese escándalo, el presidente lo sustituyó. Participó en lavado, porque eso es participar en lavado, lavando dinero. La lucha contra los actos antiéticos, que en ocasiones se llaman aquí indelicadezas, para tratar de disminuir su gravedad. La Procuraduría saliente dejó pendientes casos importantes que tienen en común la supuesta malversación millonaria de fondos públicos, la asociación de malhechores por cometer actos de corrupción, además de imputados que al principio de la investigación fueron sometidos a prisión preventiva y que con el tiempo la mayoría recobró la libertad bajo ciertas restricciones. El más emblemático de esos casos sin resolver es el de los sobornos de Odebrecht. La constructora reconoció en diciembre del año 2016 ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos haber realizado sobornos durante 20 años para ser favorecida en contrataciones públicas del gobierno de 12 países, entre ellos la República Dominicana. En el país, Odebrecht realizó sobornos por $92 millones, la mayor suma pagada por la empresa fuera de su país de origen. En enero de 2017, el Ministerio Público allanó las oficinas de Odebrecht en República Dominicana y la multó por un monto de $184 millones, el doble de lo pagado en sobornos. En abril, Odebrecht acordó cooperar en la causa con la Procuraduría a cambio de que sus ejecutivos no fuesen procesados y que la compañía pudiese seguir operando en la República Dominicana. El movimiento Marcha Verde nació para exigir que fueran sometidos a la justicia los implicados y ejerció presión sobre el gobierno. República Dominicana, la ciudadanía tiene el deber, la necesidad y el reclamo de que el procurador o presente las pruebas que fueron negociadas a cambio de impunidad para la empresa Odebrecht y sus funcionarios, o anule de inmediato ese acuerdo con la empresa mafiosa. Aspiramos a construir una fuerza social vigorosa que vigile el accionar de los partidos políticos y de la clase gobernante, para que se sujeten a las obligaciones y deberes constitucionales. Y una voluntad inquebrantable de decirle basta ya, paren de robar, paren de robar. No vamos a parar hasta que caigan todos los responsables. La República Dominicana permaneció durante meses como el único país de América Latina que no había detenido a ningún implicado por el caso. Finalmente, el 28 de mayo de 2017, el Ministerio Público implicó a 14 hombres. Comparezco ante ustedes, tal cual les anuncié recientemente, para informarles que hemos solicitado órdenes de arresto en contra de todas y cada una de las personas citadas en los documentos de Odebrecht y del Ministerio Público de Brasil, sin excepción. En total, estaremos sometiendo a la justicia 14 personas en lo que podemos calificar como un hecho sin precedentes en nuestro país, si tomamos en cuenta los montos involucrados, la multiplicidad de presuntos delitos y de actores, así como también las posiciones de poder que han ocupado los involucrados. Cada una de estas personas está siendo sometida a la justicia por haber cometido presuntamente todos o algunos de los delitos de soborno, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En ese entonces, los implicados fueron Ángel Rondón Rijo, representante comercial de Odebrecht en el país; Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas; Conrado Pitaluga, abogado y notario público; Andrés Bautista, expresidente del Partido Revolucionario Moderno; Roberto Rodríguez, exdirector del INAPA; Tommy Galán, senador de la República por la provincia de San Cristóbal. Estos, actualmente, siguen en el proceso. Toda esta gente que están aquí detenida es producto de una mala delación o relación de hechos en República Dominicana de Marco Cruz. Pero yo no voy a juzgar lo que él hizo en Brasil,
Porque en Brasil lo que pasó fue que cada diputado lo sentaron ahí y usted tiene que decir lo que yo quiero oír. Yo estaba en Estados Unidos con mi familia en vacaciones el 19 de diciembre y cuando me entero del problema que estaba pasando aquí en el país, adelanté mi viaje 10 días antes y dejé mi familia allá y yo vine para acá, para el país, a ponerme a disposición de la justicia. Prisión preventiva en contra de Ángel Rondón Rijo por espacio de 1 año, a ser cumplido en la cárcel pública de La Victoria. Víctor José Díaz Rúa y Conrado Enrique Pitalu Garceno por espacio de 9 meses, a ser cumplido en la cárcel modelo de Najayo. Las establecidas en los artículos 226 del Código Procesal Penal, numeral primero y segundo, consistente en la presentación de una fianza ascendente a 5 millones como garantía económica e impedimento de salida del país contra Tommy Alberto Galán Grullón, senador de la República por la provincia de San Cristóbal, Julio César Valentín Jiménez, senador de la República por la provincia de Santiago de los Caballeros, y Alfredo Pacheco Soria, diputado al Congreso Nacional por el Distrito Nacional. También figuraban otros detenidos que fueron dejados de lado en el proceso. Juan Temístocles Montaz, que al momento de su arresto fungía como ministro de Industria y Comercio. Julio César Valentín, senador de la República por la provincia de Santiago de los Caballeros. Alfredo Pacheco, diputado por el Distrito Nacional. Radamés Segura, ex vicepresidente ejecutivo de la CTEE. Rudy González, ex diputado por el Partido Revolucionario Dominicano. César Sánchez, ex vicepresidente ejecutivo de la CDEE. Máximo de Olio, ex administrador de la empresa de generación eléctrica dominicana EGEID. Bernardo Castellanos, quien fuera director de proyectos hidroeléctricos de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana. El juicio de fondo para 5 de los 6 que aún se mantienen implicados en el caso está pautado para el 21 de septiembre en el primer tribunal colegiado de la Cámara Penal. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, hizo formal acusación en septiembre del año 2017 por presunto soborno en la compra de 8 aviones supertucanos a Brasil. La acusación era contra la empresa Embraer, así como al exsecretario de las Fuerzas Armadas, Pedro Rafael Peña, el coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Carlos Piscini Núñez, los empresarios Daniel Aquino Hernández, Daniel Aquino Méndez, Israel Abreu Rosario y el notario Félix Delorio Berroa, y las empresas 4D Business Group. Las aeronaves brasileñas fueron compradas durante el gobierno del presidente Leonel Fernández en el año 2010, con el argumento de mejorar la vigilancia de los cielos dominicanos y evitar que los narcotraficantes internacionales utilizaran el territorio dominicano como puente para exportaciones hacia Estados Unidos y Europa. La adquisición de estas aeronaves AT-29 Super Tucano, fabricadas por una de las empresas más prestigiosas del mundo, es una muestra más de la invariable decisión de su gobierno. A quien tiene que investigar primero es a quien finalmente compró los tucanos, que fue el expresidente Leonel Fernández. Nosotros advertimos que debía de transparentarse esa compra, pero también advertimos sobre la efectividad de los supertucanos. Estamos de acuerdo con la investigación y ojalá que los responsables salgan a la luz pública y sean sancionados, porque hace falta que haya sanciones en República Dominicana. En septiembre del 2018, la Procuraduría General de la República informó que Embraer le entregó al Ministerio Público más de 4.000 piezas documentales que contienen información sobre los supuestos sobornos pagados en 2009. Los imputados están acusados por $3.5 millones que la empresa brasileña de aeronáutica pagó por sobornos en el año 2009 para la adquisición de 8 aviones supertucanos. Las personas señaladas, podemos decir que básicamente se encuentra el señor Carlos Piscini, como ustedes habrán sabido y era parte del rumor público. También estaría el ex ministro de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, hoy Ministerio de Defensa, el señor Peña Antonio, y estarían también una serie de empresarios que facilitaron sus empresas, muchas de ellas offshore, para la entrada del soborno. Es una transferencia de $100.000 de una compañía a otra de la que los oficiales no son miembros. Este requerimiento y el arresto de ellos y la prisión preventiva era innecesaria e imprudente. Desde hace más de 2 años, el caso no ha pasado de la etapa preliminar. En noviembre del 2019, pudo iniciar formalmente la audiencia. Sin embargo, a partir de ahí,
se han dado varios aplazamientos más. Los reenvíos y aplazamientos se han hecho mientras todos los involucrados en el caso permanecen en libertad. En octubre del 2017, el asesinato del profesor Junior Ramírez causó conmoción en el pueblo dominicano, donde estalló el caso de corrupción de la Oficina Metropolitana de Servicios Autobuses, OMSA. Atención, porque en los próximos días, el próximo escándalo de corrupción que estallará será en la Oficina Metropolitana de Servicios Autobuses, OMSA. A nosotros nos consta de que hay unidades de la OMSA en manos de particulares. Por ejemplo. ¿Eso es grave? No le dije, atención sin cortapisas. Están sustrayendo, dilapidando los recursos de la OMSA en manos de particulares. Otro elemento, en la reconstrucción de unidades, han hecho millonarios a 3 suplidores. El abogado Junior Ramírez tenía una audiencia fijada en el Tribunal Superior Administrativo para conocer su solicitud de amparo, reclamando información que había solicitado a la OMSA y se le había negado. Y justo un día antes de la audiencia, es secuestrado en la UAS y asesinado. Por el caso, se sometió a la justicia el exdirector de la institución, Manuel Rivas, a quien no se le vinculó al asesinato, pero sí a asociación de malhechores por cometer prevaricación, desfalco y estafa en perjuicio del Estado dominicano. ¿Dónde dice la auditoría que hay un dinero robado? Señálame una sola expresión de que un dinero fue a los bolsillos de Manuel Rivas. Señala que hay irregularidades. ¿Dónde? En la irregularidad en el procedimiento de la ley 340, pero luego dice la propia auditoría que eso fue autorizado por la Contraloría General de la República, que verificó que todos los procedimientos establecidos en la ley y en el reglamento estaban cumplidos y que además estaban amparados en la resolución 1508 emitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones. ¿Dónde está la corrupción? En primer lugar. Segundo lugar, ¿qué sanciones penales trae? No hay corrupción entonces. Espérese. La auditoría no lo revela. La corrupción es usted desviar dinero, que es lo que dice la auditoría. Sin embargo, la auditoría no tiene un solo elemento que diga que hay un dinero que entró al bolsillo de Manuel Rivas. En la actualidad, el caso se ha mantenido recorriendo las diferentes jurisdicciones judiciales de Santo Domingo y cada vez se torna más complicado. La trama corrupta en la OMSA consistía en que esa institución había unidades de autobuses en manos de particulares y además se informó que en la gestión de Manuel Rivas se facilitaron contratos millonarios de forma fraudulenta a 5 empresas, las cuales en 2 años fueron beneficiadas con más de 800 órdenes de reparaciones de autobuses. Esa libertad a Manuel Antonio Rivas es un golpe bajo de la justicia morada. O como saben que Danilo Medina ya sale el 16 de agosto, no querían dejar esos 2 PLDistas comprometidos con un crimen y una corrupción en la cárcel. Esa jueza es pasible de querellarnos en contra de ella. ¿Por qué? Porque nosotros como abogados y familiares y víctimas y querellantes no tuvimos parte ni participación en esa audiencia. A nosotros nos llamaron en la semana pasada para convocarnos a una audiencia virtual de revisión de medidas de coerción y nosotros le informamos a la secretaria que no estábamos de acuerdo con que la audiencia fuese virtual y que lo hiciera contar en acta. Y cuando eso pasa, la audiencia no se puede celebrar sin la participación de toda la parte. De acuerdo con la acusación de la Fiscalía del Distrito Nacional respecto al desfalco contra el Estado mediante actos de corrupción en la OMSA y el asesinato del abogado Junior Ramírez Ferreras, Rivas Medina pretendía mantener ocultas las múltiples denuncias de corrupción señaladas por el Occiso ante los medios de comunicación, para lo cual contó con la colaboración necesaria de los imputados Faustino Rosario, Eddie Santana y Argenis Contreras González. También quedará pendiente respuestas del caso de la venta irregular de los terrenos de los Tres Brazos por 80 millones de pesos. La Procuraduría General de la República inició la persecución penal de 11 personas, entre ellas funcionarios, empresarios y exfuncionarios, que están acusados de formar una asociación de malhechores para estafar a más de 63,000 ciudadanos con la venta fraudulenta de los terrenos del sector Los Tres Brazos, en el municipio Santo Domingo Este.
Son 35 años ya aquí en este lugar y hemos procreado toda una familia y todo aquí en este lugar, porque Bienes Nacionales nos dio el permiso para que construyéramos aquí en este lugar. Cuando Bienes Nacionales vino aquí a este sector a medir el terreno, que ellos midieron, nos dieron un cintillo a nosotros que nosotros pagamos, ¿verdad? Porque no nos lo daban gratis. Ahora ellos vienen diciendo que eso no vale, que es inválido, que lo que vale son los títulos de ellos. Y tenemos temor porque ellos están haciéndonos presión para que o paguemos o desalojemos. El trabajo realizado durante estos meses nos ha permitido determinar indicios serios y graves de responsabilidad penal para 11 personas, entre ellas funcionarios públicos, exfuncionarios y empresarios. De las evidencias recolectadas hasta el momento, se infiere que los individuos que enumeraremos a continuación participaron presuntamente de forma directa en la comisión de diversos actos ilícitos, entre los cuales podemos citar los tipos penales de prevaricación, abuso de jurisdicción, falsedad y uso de documentos falsos, desfalco, estafa contra el Estado y asociación de malhechores, entre otros establecidos en nuestro Código Penal. Ese mismo año de la venta por la Dirección General de Impuestos Internos en 85 millones de pesos y que debieron haber visto eso, fue vendida a través de Proyecciones Inmobiliarias Go en tan solo 4 millones de pesos. Es decir, 20 veces por debajo de su valor de mercado. Este proceso está en los tribunales desde julio 2018, cuando el Ministerio Público depositó la acusación formal por este caso, en el que está incluido el exdirector del CORDE, Leoncio Almanzar, y otras 15 personas, entre ellos algunos exfuncionarios de la jurisdicción inmobiliaria. Les imputan coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, soborno de funcionarios y abuso de funciones. Que sean sometidos a la justicia todos los involucrados en la venta ilegal de los Tres Brazos. El señor Leoncio Almanzar Odjío es director de CORDE, Inés Gómez y José de Pul Dominici, quienes se constituyeron en asociación de malhechores para engañar la comunidad de los Tres Brazos. Hace ya 9 meses, como han dicho otros compañeros, Leoncio Almanzar fue recibido aquí en 2 ocasiones, interrogado por un promedio de 20 horas y todavía nosotros no hemos recibido ninguna respuesta con relación a lo que ese señor fue interrogado y vendió los Tres Brazos. En marzo de este año, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI, se vio envuelto en uno de los casos de supuestas irregularidades de mayor atención pública reciente, luego de una denuncia del empresario Pablo Cabrera, presidente de la empresa La Z, distribuidora de alimentos y proveedora del Estado. Cabrera expresó que junto a él habían otras 3 empresas participantes que debían presentar 40,000 kits de comida por 2.500 pesos cada uno, pero que su costo real era de 600 pesos. La directora de la entidad, Berlinesa Franco, renunció a su cargo al reconocer que se cometieron actos de irregularidades durante la compra de los 40,000 kits de alimentos durante el estado de emergencia, mientras el Poder Ejecutivo destituyó a 7 funcionarios de la institución. Esa licitación tenía un precio fijo. Cuando uno lleva una licitación, uno lleva un sobre A y un sobre B. En este caso, no había competencia, simplemente había calificación o descalificación, llámese. Pueden ir 50 compañías y lo que lo deciden son los peritos. Los peritos son unas personas que para nosotros son fantasmas, pero son muy mencionados, porque todos se lo tiran a los peritos. No, los peritos lo descalificaron. No, los peritos encontraron tal cosa. No, los peritos tal. Y no se sabe quiénes son los peritos, ni los apellidos, ni los nombres. Ninguna de las que participaron físicamente fueron seleccionadas. Ya estaba seleccionado antes. Eso fue mi denuncia. Mientras estaba el concurso en pleno apogeo, ya esos kits estaban en los lugares correspondientes. No estaban para hacerse. Ya estaban hechos y entregados. El Ministerio Público hizo interrogatorios a varios funcionarios. Sin embargo, por el caso aún no hay nadie sometido. Lo más reciente del caso fue la citación que hizo la Fiscalía del Distrito Nacional a Berlinesa Franco
exdirectora del instituto, para ser entrevistada el pasado viernes. No cumplieron con los procedimientos de compra correctos, tampoco hicieron las retenciones que indican la ley. Es bueno que ustedes lo busquen, va a salir ya publicado. Estos son 5 de los grandes casos de corrupción que aún esperan su desenlace. Mientras tanto, los dominicanos aguardamos la esperanza de que el nuevo gobierno cumplirá su promesa de cero impunidad y que pagarán todos los implicados. Vamos a unos compromisos comerciales y cuando retornemos... Nosotros necesitamos establecer claramente que países con baja institucionalidad como la República Dominicana, países con debilidades en el órgano investigador, nosotros no vamos a obtener sanciones ejemplarizadoras en los casos de corrupción. ¿Te imaginas retirar efectivo sin necesidad de tener cuenta ni tarjeta? Pensando en tu bienestar, la cooperativa Mamoncito te presenta PIMCOP, la nueva forma de enviar y retirar dinero sin necesidad de ser socio y sin tener tarjeta. ¿Cómo hacerlo? Accede a COP Virtual y completa los datos de transferencia. Envías un PIMCOP al beneficiario y este puede retirar el efectivo en cualquiera de los cajeros automáticos de la red COP Cash. Envías y retiras dinero de manera rápida y segura. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Un saludo a los televidentes de este programa Frontal. Y nada, tenemos nuevas autoridades en el Poder Ejecutivo y nada, muy contentos de que soplan nuevos aires de esperanza a pesar de la situación crítica que tenemos tanto en el tema sanitario como de la economía. Y quiero hacer un llamado a las autoridades aprovechando este espacio, que necesitamos esperanza, que necesitamos certidumbre y necesitamos una imagen propositiva para sacar a este país de la situación en que nos encontramos y que se agudiza con el tema de la pandemia del COVID-19. Sobre el quehacer político, déjame decirte que acabamos de pasar un proceso electoral que es uno de los más largos porque comenzó mucho antes de lo establecido en la propia ley. Y eso nos indica que le falta mucha madurez a nuestros políticos y que le falta mucha institucionalidad, tanto a lo interno de los partidos como a lo externo de ellos. Necesitamos más pluralismo democrático dentro de los partidos, necesitamos más transparencia y democracia interna. Y a lo externo, bueno, pues los partidos tienen que rendir cuentas, tienen que ser monitoreados ahora que cuentan con financiamiento público y bueno, en estos momentos tienen que depositar un registro de gastos ante la Oficina de Fiscalización y Control de la Junta Central Electoral. Y quiero que sepas que esa oficina, en las recomendaciones que hicieron la misión de la OEA, tiene que ser fortalecida con recursos financieros y con capital humano. Sobre la corrupción administrativa, la República Dominicana desde su formación ha estado muy involucrada en el tema de la corrupción. Y les recuerdo que en la época de la colonia se decía una expresión que se acata, pero no se cumple. Es decir, que las decisiones de la corona se acataban, pero en el territorio, en el nuevo mundo, no se cumplían. Y así siempre rememoramos lo que hizo nuestro patricio Juan Pablo Duarte, que devolvió dinero que le dieron, y eso debe ser el ejemplo de todos nosotros.
Sin embargo, en todo el proceso histórico de las diferentes repúblicas se ha visto una gran corrupción, una desviación de fondos, una falta de cumplimiento de las leyes y la instrumentalización de las leyes para beneficio propio. Y lo más importante en estos momentos es que el pueblo ha despertado y el pueblo exige transparencia y rendición de cuentas. En el tema de la corrupción hay muchos conceptos. La corrupción es el desvío de los fondos públicos para provecho propio y de los colaboradores, acólitos, familiares y relacionados. Particularmente yo pienso que el caso más grande que vamos a tener, porque sobrepasa nuestra frontera, es el caso de Brecht, porque es la mega corrupción y nosotros necesitamos que la Procuraduría General de la República designe un equipo interinstitucional, o sea, interdisciplinario, es decir, que tenga varias disciplinas a los fines de tecnología, auditores forenses, aparte de fiscales y abogados solo y exclusivamente dedicados a ese caso. En el pasado hemos tenido dos casos muy importantes, que son el caso de Salvador Jorge Blanco y el otro caso es el caso Pene. Son dos casos que fueron seleccionados como de corrupción, pero más que todo tenemos una situación muy particular que a pesar de que los ciudadanos y organizaciones internacionales valoran como la República Dominicana como un país de alta corrupción, y el ciudadano también lo valora como uno de esos problemas, nosotros necesitamos establecer claramente que países con baja institucionalidad como la República Dominicana, países con debilidades en el órgano investigador, nosotros no vamos a obtener sanciones ejemplarizadoras en los casos de corrupción. Dos elementos caracterizan a la República Dominicana: ausencia de institucionalidad y también ausencia de un sistema de consecuencias. Porque nuestro presidente en su discurso de juramentación habló de que no va a permitir indelicadezas ni va a permitir actos de corrupción. Las indelicadezas son el punto de partida para que una conducta reiterada se convierta en actos de corrupción. Nosotros tenemos la Ley de Función Pública, tenemos la Ley de Acceso a la Información Pública, tenemos la Ley de Administración Pública, tenemos la propia Constitución, tenemos la Ley de Contrataciones Públicas. Nosotros tenemos un conjunto de leyes que es posible perseguir y castigar la corrupción. Sin embargo, se necesita sobre todo una férrea voluntad política para hacerlo, un apoyo férreo también al órgano investigador que es el Ministerio Público, con recursos, capacitación del capital humano y especialización, porque nosotros tenemos muchas esperanzas en Miriam Germán, tenemos muchas esperanzas, pero Miriam no lo puede solo, sin un equipo, sin un apoyo interinstitucional, porque sería entregarle la institución y que las cosas sigan igual. Pero yo tengo mucha fe que el presidente Luis Abinader Corona va a lograr lo que tanto ha hablado cuando fue candidato electo y el acto de juramentación. No va a permitir indelicadezas ni actos de corrupción. Hemos estado viendo los casos a los que la nueva procuradora Miriam Germán y las autoridades de justicia tendrán que dar continuidad. Y ahora veamos una reseña de los casos más grandes de corrupción que han escandalizado el país durante los últimos 30 años. El caso contra el fallecido expresidente Salvador Jorge Blanco fue bautizado como el juicio del siglo.
fue condenado en el año 1988 a 20 años de prisión y una multa de 100 millones de pesos. Falla. Primero, se pronuncia la contumacia contra el doctor Salvador Jorge Blanco y se declara culpable de haber violado los artículos 55, inciso tercero, 100, 102 y 115 de la Constitución de la República, 114, 166, 169, 170, 171, 172, 265 y 405 modificado del Código Penal. Se le condena a sufrir la pena de 20 años de reclusión y al pago de una multa de 77.360.560,04 centavos. Segundo, se condena al doctor Salvador Jorge Blanco al pago de una indemnización de 25.786.856,68 centavos en favor del Estado Dominicano a título de daños y perjuicios. En 1989, la sentencia fue anulada, pero la batalla legal continuó y en 1991 fue condenado de nuevo a 20 años de cárcel. Fue arrestado y solo permaneció 2 meses en la cárcel. Este expediente llegará al tribunal, están dirigidas y marcadas en interés político, obra exclusivamente del presidente Balaguer, de quien soy yo su prisionero político. Tengo que ser responsable, consciente, leal conmigo mismo, de decírselo así en estos finales, porque usted tiene la orden de condenar que ha emanado del poder político que encarna el presidente de la República. La acusación contra el fallecido gobernante fue la de supuestamente haber patrocinado compras irregulares en las Fuerzas Armadas. Dos sonados escándalos de corrupción durante las últimas gestiones del fallecido presidente Joaquín Balaguer fueron el desfalco en aduanas y el contrato a la empresa canadiense Hydro-Québec. En el 1995 fue sometida la directora de aduanas Anicia Rixi y otras 21 personas acusadas de desfalco por $1.000 millones contra el Estado en el periodo 1990-1994. En el 1991, el gobierno del presidente Joaquín Balaguer se vio obligado a rescindir el contrato para la concesión, rehabilitación y exploración de redes eléctricas con el consorcio canadiense Hydro-Québec, luego de denuncias de sobreevaluación del proyecto superiores a los $25 millones. Sin embargo, por el caso no hubo acusados ante la justicia. Es verdad que existe hoy en la América Latina un clima de esa especie, un clima en el cual prevalece el ansia de acumular dinero sobre todas las cosas, que existe en una palabra la corrupción, pero eso no es de todo, eso es cuestión de nacimiento, de naturaleza. Hay también muchos hombres honrados que piensan solamente en la patria, que no tienen por meta otra cosa que el bienestar de sus conciudadanos. El Plan Renove fue uno de los grandes escándalos de corrupción que involucró a un grupo de 14 políticos que fueron funcionarios del gobierno del expresidente Hipólito Mejía. La acusación fue de una estafa contra el Estado. El Plan Renove es un programa que fue aplicado durante el gobierno del expresidente Mejía, a través del cual se importaron miles de vehículos livianos y pesados para el transporte público de pasajeros y de cargas. Según el procurador general de ese entonces, Francisco Domínguez Brito, el Estado dominicano sufrió un perjuicio de más de $1.000 millones en la ejecución del referido plan. El caso de la quiebra del Banco Intercontinental Baninter fue de corrupción privada, pero fue uno de los que generó mayor crisis en todo el país. La crisis estalló en el 2003 y por el caso fueron condenados Ramón Báez Figueroa, Ramón Báez Coco, Vivian Lubrano y Luis Álvarez Renta, acusados de desfalco por $55.000 millones y lavado de activos. La crisis bancaria alcanzó otras entidades financieras como el Banco Mercantil y Nacional de Crédito Bancrédito. Por el último caso, fueron condenados Manuel Arturo Pellerano y Juan Felipe Mendoza, y por el segundo, Andrés Aybar. Mira, yo le contraté el día pasado a ustedes
Aquí hay mucha gente en cuestionamiento. Y yo he dicho que aquí conmigo no hay vaca sagrada. Y se cuestiona y se analiza cualquiera y se tranca cualquiera. Cualquiera que se meta la pata. Pero vamos a esperar porque yo tenía petición de algunos sectores y yo actúo de acuerdo a las recomendaciones del sector que me la pide. Ya el sector me lo pidió, dio luz verde. Bien, el comunicado es muy grave especialmente la parte donde Baninter indica que había sido sometido a chantaje para que no le diera curso a la investigación. Un caso más reciente y muy sonado fue la acusación del Ministerio Público contra el senador de San Juan, Félix Bautista, que lo acusó de enriquecimiento ilícito durante su gestión al frente de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, OISOE. Pero el expediente no prosperó en la Suprema Corte de Justicia. También el escándalo en la OISOE por el suicidio de un ingeniero en las instalaciones de esa institución, supuestamente agobiado por las deudas. En 2017, la muerte de 3 personas reveló un escándalo de corrupción en la venta de terrenos en San Pedro de Macorís por parte del Consejo Estatal del Azúcar, CEA. José Rodríguez asesinó al periodista Leo Martínez y al locutor Luis Manuel Medina mientras este transmitía en vivo por Facebook un programa de radio. Posteriormente se suicidó. Según se conoció después, Rodríguez había comprado porciones de terreno que luego fueron cedidos a otra persona por el CEA. Oigo detrás, en el estudio de grabación, 2, tum, tum, pero como yo tengo mi audífono, él no lo oye. Esto relevó que en la institución se violó el decreto 26816 del presidente Danilo Medina en ese entonces, que prohíbe la asignación, venta y cesión en usufructo, permuta, donación o cualquier otra operación inmobiliaria de terrenos propiedad del Consejo Estatal del Azúcar, CEA. Como hemos podido observar, en el transcurrir de los años, la corrupción ha sido un tema recurrente en el país, sobre todo en estos últimos. Resta esperar que las nuevas autoridades entrantes sean transparentes, contundentes y que veamos un gobierno de resultados con una justicia independiente y se juzgue a todo funcionario que actúe contrario a la ley. Vamos a una pausa comercial y cuando retornemos, el sistema de justicia necesita una policía técnica judicial. Necesitamos una reforma de una vez por todas. La sociedad dominicana ha clamado el sistema de justicia independiente. Y en este sentido ha habido mensajes de que hemos contado con un sistema de justicia independiente. La reforma concentró todos sus esfuerzos por fortalecer las instituciones, por quitarle al Senado, en unos años atrás, que designaba a los jueces. Se creó la fórmula del Consejo Nacional de la Magistratura, se creó la carrera del Ministerio Público y la carrera del juez, pero estos esfuerzos no han sido suficientes. El sistema de justicia necesita una policía técnica judicial. Necesitamos una reforma de una vez por todas, de una reforma de la Policía Nacional y sobre todo de la Policía Técnica Judicial con todo el apoyo posible. También necesitamos el fortalecimiento del Ministerio Público y necesitamos continuar fortaleciendo el Poder Judicial, de que nuestros fiscales, a la hora de que tengan un expediente de corrupción, sobre todo, que es lo que más nos preocupa, sea de una manera tal y tan contundente que aunque el juez, si hay alguna intervención por atrás, dicta su inocencia, que el pueblo esté convencido de que es culpable. Pero el gran reto es que preparar casos donde la teoría, la hipótesis, la teoría del caso sea contundente
y que sea sostenida en base a los medios de prueba, tomados lícitos y con toda la estrategia de la teoría del caso de litigación y una defensa que se hace necesario para sostenerlo. Los casos de los 16 años del PLD y también de otros años, de 4 años de Leonel Fernández, están en su gran mayoría sistematizado en varias publicaciones de participación ciudadana: Corrupción sin castigo y 20 años de corrupción. Y el pueblo no olvida el caso de los 3 brazos. El pueblo no olvida la OISOE, que tiene un ciudadano que por la desesperación y la presión se suicidó. Los terrenos del CEA, eso es un caso pendiente. Y el caso de la ONSA. El caso de la ONSA, donde al parecer están quedando pocos y se va a diluir en el tiempo. Si esa es la estrategia, todavía no lo olvidamos. Y sobre todo porque hay un muerto, y un muerto no se puede desaparecer, que es nuestro profesor universitario, Junior Ramírez. También está el caso de Aduana 1 y Aduana 2 de Santiago, que la magistrada Jenny Berenice lo conoce muy bien. Tenemos también uno de los últimos casos, es de hormigón asfáltico, y el gran escándalo antes de salir del gobierno, el presidente Danilo Medina, el choque de direcciones, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y el choque con la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas. Pero uno de los casos que está pendiente, que todavía no está bien conformado, que la teoría del caso la ciudadanía no la entiende, que la acusación tampoco, porque son todos los que están y no son todos los que son, es el caso Odebrecht. Comparación con otros países como Brasil, como Colombia, como Perú, y lo que está pasando en México, lo que está pasando en Panamá, es que había una gran red de una organización criminal donde favorecía a políticos, a legisladores, hasta presidentes de la República, y apoyaban campañas políticas para luego tener contratos a su favor. 17 contratos hay en la República Dominicana de esa gran empresa, y estamos esperando de que esta nueva administración del Ministerio Público se mueva bajo el acuerdo de la cooperación internacional y pueda ir a Brasil a descifrar los codinomes de los dominicanos involucrados, porque no hay vuelta atrás. Hay 2 casos donde nos enteramos por los Estados Unidos de que fueron favorecidos por actos de soborno, 2 casos, Embraer y Odebrecht, y eso no puede dejar atrás. Otro caso que también está pendiente es Punta Catalina, donde escuchamos que ya se va a hacer una auditoría externa a los fines de saber realmente qué es lo que ha pasado con Punta Catalina, porque el presidente de la República designó una comisión paralela para la investigación sobre la licitud de la contratación. Y es de reírse que se gaste el dinero, porque eso tiene un mal de origen. La comisión designada para seleccionar el contratista estaban involucrados empleados de una organización pública, donde 2 personas que estaban ahí, miembros, manifestaron que no iban a firmar nada. Entonces, nosotros necesitamos certeza, nosotros necesitamos seguridad jurídica, nosotros necesitamos retomar nueva vez la confianza en la administración pública, y este es el reto que tiene esta administración en tiempos
de pandemia. Gracias por acompañarnos en esta entrega de Frontal, su programa de análisis e investigación. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @frontal con LG. Hasta la próxima semana.